La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa, de esas que parecen tragarse las casas y los caminos de San Gregorio Atlapulco. El aire olía a humedad y a tierra mojada, y el murmullo constante del río se escuchaba más grave de lo habitual. Pedro caminaba por la ribera, con el canasto vacío y la esperanza de que las tilapias estuvieran activas después de la lluvia de anoche. Fue entonces cuando un grito, ahogado pero desesperado, rompió la calma. «¡Ayuda! Por favor», se escuchó entre el ruido del agua. Pedro soltó el canasto y corrió hacia el sonido. El corazón le latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por un instinto que le gritaba que no había tiempo que perder. Entre la bruma vio una figura luchando contra la corriente, apenas sosteniéndose sobre un tronco arrastrado por el agua. Sin pensarlo, se lanzó al río helado. El golpe del agua le cortó la respiración, pero nadó con fuerza, recordando los consejos de su difunto padre. No luches contra el agua, muévete con ella. Cuando alcanzó al hombre, sintió que estaba casi inconsciente. Su piel estaba fría y sus labios morados. Pedro lo sostuvo con un brazo y con el otro se impulsó hacia la orilla. Tardaron lo que pareció una eternidad en llegar. Tosieron, jadeando, y el extraño quedó tendido sobre el barro, con los ojos cerrados. «Señor, ¿me escucha?», preguntó Pedro, dándole suaves palmadas en el rostro. El hombre apenas abrió los ojos, murmurando algo que Pedro no entendió. Pedro no perdió tiempo. Lo cargó como pudo y caminó hacia su casa. En el camino el pueblo comenzaba a despertar. Las vendedoras abrían sus puestos de tamales. El aroma del café de olla se mezclaba con el de las flores frescas del mercado. Algunos lo miraban con curiosidad, otros se persignaban al ver al hombre empapado. En la puerta, la tía Rosario salió alarmada. «¡Virgen Santísima, Pedro!». «¿Qué pasó?». «Lo saqué del río, no sé quién es», respondió él, dejando al extraño sobre un petate junto al fogón. Rosario le puso una manta encima y le ofreció un sorbo de atole caliente, aunque el hombre apenas podía sostener el jarro. «No podemos dejarlo así. Hay que avisar a don Aurelio, él sabe qué hacer», dijo ella con firmeza. Pedro, aún agitado, sintió una extraña inquietud. No era solo el rescate. Había algo en los ojos de ese hombre, un brillo que no era común, como si en su mirada hubiera calma y tormenta al mismo tiempo. Ese día, mientras la neblina se levantaba y el sol iluminaba los techos rojos del pueblo, Pedro no imaginaba que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Suscríbete para no perderte lo que sucederá después en esta increíble historia. Mientras el hombre descansaba, Pedro salió un momento al patio. El canto de los pájaros regresaba poco a poco y el aroma de pan dulce recién horneado le recordó la normalidad que estaba a punto de romperse. Sintió una mezcla de orgullo por haber salvado una vida y de temor por no saber quién había traído a su hogar. Rosario lo llamó desde dentro. «Pedro, ven. Creo que está tratando de decir algo». Al acercarse, escuchó un susurro. No entendió las palabras, pero la voz era suave, profunda, con un acento indefinible. El hombre lo miró fijamente y luego cerró los ojos, como si necesitara dormir durante siglos. Pedro se sentó junto a él, con la mirada fija en el fuego del fogón, sin saber que el verdadero misterio apenas comenzaba. El desconocido pasó la noche entera envuelto en mantas, respirando con dificultad, mientras el crepitar del fogón llenaba la cocina con un calor reconfortante. Afuera, la lluvia ligera golpeaba el tejado y el aroma del maíz cocido se mezclaba con el de la leña húmeda. Pedro apenas durmió. Se quedaba junto al petate, observando cada movimiento, cada suspiro. Por la mañana, Rosario colocó una taza de café de olla sobre la mesa y lo llamó. «Ven, hijo, hay que hablar de este hombre». Pedro se acercó, cansado. No ha dicho nada. Apenas abre los ojos y luego se vuelve a dormir. «Eso no es normal. Debemos llevarlo con don Aurelio. Él conoce remedios y otras cosas». Al escuchar ese nombre, Pedro recordó la reputación del anciano. Hombre de fe profunda, guardián de historias antiguas, con una voz pausada que todos escuchaban en las noches de reunión.
Ayudaron al extraño a levantarse. Caminaba despacio, como si cada paso fuera una batalla. Sus pies descalzos marcaban huellas húmedas en el piso de tierra. Tenía el cabello enmarañado y la barba crecida, pero lo que más impresionaba eran sus ojos, claros, profundos, serenos, como si pudieran atravesar las preocupaciones de quien lo mirara. El camino hacia la casa de don Aurelio estaba flanqueado por nopales y jacarandas que, pese a la temporada, dejaban caer algunas flores moradas sobre el suelo. Los vecinos observaban en silencio, murmurando entre sí. Un niño señaló al forastero y preguntó a su madre quién era. Ella, en vez de responder, lo abrazó fuerte y se apartó. Cuando llegaron, don Aurelio estaba sentado en su mecedora, mirando el horizonte. «Buenos días, don Aurelio», saludó Rosario. «Traemos a alguien que necesita su ayuda». El anciano giró lentamente la cabeza, y al ver al hombre sus manos temblaron. Se incorporó con esfuerzo y dio un paso hacia él. «Ese hombre», susurró con voz quebrada, «ese hombre es Jesús». El silencio cayó como un manto pesado. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Don Aurelio, por favor», dijo, intentando sonreír para disimular la tensión. «No diga eso. Es solo alguien que saqué del río». «No, Pedro, lo he visto antes, no con estos ojos, pero sí en los relatos que me contaron mis abuelos». El extraño los observaba, sin negar ni afirmar nada. Apenas cerró los ojos un momento, como si aceptara aquellas palabras sin necesidad de discutirlas. Rosario, con el ceño fruncido, habló. «Sea quien sea, está débil. ¿Puede ayudarlo?» «Puedo darle infusiones, pero lo que necesita va más allá de mi alcance», respondió el anciano. «Sin embargo, creo que no está aquí por casualidad». Pedro sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad. Esa frase se quedó repitiendo en su cabeza. No está aquí por casualidad. De regreso a casa el pueblo parecía más inquieto. Algunos vecinos preguntaban en voz baja, otros observaban desde las ventanas. Pedro evitaba responder. No quería alimentar rumores. Sin embargo, algo en la manera en que el hombre miraba cada detalle, los cestos de mimbre, los colores vivos de los rebozos, el canto de los pájaros, le daba la sensación de que estaba viendo el mundo por primera vez, o tal vez despidiéndose de él. Ya en casa, Rosario sirvió caldo de pollo. El desconocido comió lentamente, agradeciendo con una leve inclinación de cabeza. Después, pronunció sus primeras palabras claras desde que había llegado. «Gracias por salvarme». La voz era grave, pausada, y tenía un timbre que provocó que Pedro dejara la cuchara en el plato. «No fue nada. Cualquiera lo habría hecho», respondió, aunque sabía que no todos en el pueblo se habrían lanzado al río por un extraño. Esa noche, mientras el fuego iluminaba las paredes, Pedro sintió que la vida cotidiana del pueblo había cambiado sin que nadie supiera cómo. No entendía quién era ese hombre, ni por qué despertaba tanto misterio, pero una cosa era segura: algo grande estaba por suceder, y él estaba en el centro de ello. El amanecer trajo un cielo despejado, y el sol iluminó las calles empedradas de San Gregorio con un brillo dorado. El aire estaba impregnado del aroma a pan dulce recién horneado y a café de olla, y las campanas de la iglesia repicaban suavemente para anunciar la misa dominical. Pedro pensaba que sería un día normal, pero pronto descubrió que algo estaba cambiando. El hombre sin nombre había despertado temprano y, sin que Rosario o Pedro se dieran cuenta, salió a caminar por el pueblo. Pedro lo encontró en la plaza, rodeado de unos pocos curiosos. A su lado una mujer sostenía a un niño de unos 6 años, pálido y con fiebre alta. Ella explicaba con voz temblorosa que llevaba días sin comer y que el médico más cercano estaba en Xochimilco, demasiado lejos para un traslado de emergencia. Pedro sintió el impulso de intervenir, pero se detuvo al ver que el desconocido se arrodillaba frente al niño. Colocó su mano sobre la frente del pequeño y murmuró palabras suaves, apenas audibles, en un idioma que Pedro no reconocía. El niño dejó de temblar. Su respiración se hizo más tranquila
y abrió los ojos con una sonrisa débil. La madre, sorprendida, lo abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Qué le hizo?», preguntó Pedro acercándose con cautela. «Solo le di un poco de paz», respondió el hombre, con esa calma que parecía no pertenecer a este mundo. La noticia se extendió como pólvora. Para la tarde, varias personas se acercaron a la casa de Pedro buscando al forastero. Una anciana con dolores crónicos, un joven con una pierna lesionada, una mujer con problemas para dormir. No todos buscaban curación física. Algunos solo querían escuchar su voz, que transmitía una serenidad difícil de explicar. En la cocina, mientras Rosario preparaba tortillas al comal, le susurró a Pedro: «Esto no es normal. La gente está empezando a hablar, y no todos lo harán para bien. Lo sé, tía, pero no puedo decirles que se vayan, y si realmente está ayudando». Pedro se debatía entre el orgullo de ver a alguien aliviar el sufrimiento de sus vecinos y el miedo de que los rumores se salieran de control. En un pueblo pequeño, las historias crecen rápido y no siempre de forma justa. Esa noche, al regresar de la plaza, Pedro encontró a un grupo reunido cerca de la iglesia. Algunos discutían acaloradamente sobre si el hombre era un enviado de Dios o un charlatán peligroso. «Yo lo vi con mis propios ojos», decía la madre del niño. «Mi hijo estaba grave y ahora está jugando en casa». «O tal vez fue pura coincidencia», replicó otro, con gesto de desconfianza. «No se dejen engañar que los milagros ya no existen». Pedro prefirió no intervenir. Sabía que cualquier palabra suya sería interpretada como prueba a favor o en contra. Caminó de vuelta a casa con el peso de esas conversaciones en la mente. En la entrada, el desconocido lo esperaba sentado, mirando las estrellas. «Hoy el pueblo habló mucho de ti», comentó Pedro, intentando sonar neutral. «No me preocupa lo que dicen», respondió el hombre sin apartar la vista del cielo. «Lo que importa es lo que sienten». La frase quedó flotando en la mente de Pedro. Por primera vez, se preguntó si realmente era posible que aquel hombre fuera algo más que un simple forastero. Al cerrar la puerta, el olor del guiso de Rosario lo envolvió, pero ni siquiera el calor del hogar logró disipar la sensación de que algo extraordinario se estaba gestando, algo que podía unir o dividir para siempre a San Gregorio. Y Pedro, lo quisiera o no, ya estaba en el centro de esa historia. El rumor ya no era solo un murmullo de esquina. Ahora se había convertido en tema central en el mercado, en la fila de las tortillas y hasta en las bancas de la iglesia. Mientras algunos hablaban del hombre como si fuera una bendición enviada del cielo, otros lo describían como un impostor que jugaba con la fe de la gente. Una mañana, Pedro salió a comprar frijol y encontró un pequeño revuelo junto al puesto de verduras. Entre la multitud, un hombre de traje claro y zapatos relucientes hacía preguntas con una libreta en mano. Tenía una sonrisa estudiada, de esas que parecen más un gesto de conveniencia que de amabilidad genuina. «Buenos días, soy Javier Calderón, periodista del diario Capitalino. Estoy aquí para investigar un caso muy interesante que, según dicen, ocurre en este pueblo». Pedro sintió un nudo en el estómago. Intentó apartarse, pero Javier lo interceptó. «Tú eres el muchacho que vive con el forastero, ¿cierto?» «Yo solo lo ayudé cuando lo encontré en el río», respondió Pedro, evitando mirarlo a los ojos. «Perfecto, eso es justo lo que quiero escuchar». «Cuéntame todo desde el principio», insistió el periodista sacando una grabadora. Pedro negó con la cabeza. «No hay nada que contar que usted no pueda preguntar directamente a él». Javier sonrió con un brillo burlón en los ojos. «Créeme, joven, a veces las historias más jugosas no salen de los protagonistas, sino de quienes están cerca». Al regresar a casa, Pedro vio a dos hombres desconocidos hablando con Rosario. Ella le explicó que habían llegado de otro pueblo, supuestamente para buscar ayuda, pero no dejaban de hacer preguntas incómodas sobre el pasado del forastero. Pedro sintió que la atmósfera cambiaba. Ya no eran solo curiosos. Ahora había quienes parecían querer encontrar algo que lo desacreditara. Esa tarde, en la plaza, el periodista se unió a un grupo que discutía acaloradamente. «Este tipo no es un santo, es un charlatán que aprovecha la credulidad de la gente»,
decía un hombre alto, con sombrero de palma. «Mentira», respondió la madre del niño que había sanado. «Lo que vi con mis propios ojos no fue truco». Javier tomaba nota con rapidez, pescando frases que pudieran alimentar su artículo. Pedro se acercó al forastero, que observaba la escena a distancia. «No me gusta lo que está pasando. Están diciendo cosas feas de ti, y no todos están aquí para buscar ayuda». El hombre lo miró con esa calma que a Pedro le parecía tan extraña. «No te preocupes por las palabras, la verdad no depende de lo que digan». Pero Pedro sí se preocupaba. Sabía que en un pueblo pequeño, una sola acusación podía destruir una reputación, real o no. Por la noche, escuchó a Rosario rezar en voz baja, pidiendo protección para la casa. El día siguiente, trajo un nuevo golpe. Un cartel pegado en la pared de la iglesia advertía a la gente de falsos profetas y milagros inventados para manipular corazones ingenuos. No mencionaba nombres, pero todos sabían a quién iba dirigido. Pedro arrancó el cartel con rabia y lo arrugó entre sus manos. «Esto ya pasó de la raya», dijo entre dientes. «No dejes que el miedo te gobierne, Pedro», comentó el hombre desde la puerta. «Lo que debe suceder, sucederá». Esa frase no calmó su inquietud. Más bien le hizo preguntarse si el forastero sabía algo que él no. El ambiente en San Gregorio estaba cambiando. Donde antes había sonrisas, ahora había miradas cautelosas. Y aunque la plaza seguía oliendo a tamales y flores, Pedro sentía que algo amargo flotaba en el aire, como una tormenta que se aproxima y que no se puede evitar. La mañana comenzó fría con un cielo gris que amenazaba lluvia. Pedro estaba acomodando redes viejas cuando Rosario le dijo que debían conseguir medicinas para su prima enferma. El médico de San Gregorio no tenía lo necesario y la única opción era ir a Chalco. Antes de que Pedro pudiera proponer ir solo, el forastero se ofreció. «Puedo acompañarte», dijo con voz tranquila. «No es bueno que viajes sin alguien que cuide tu espalda». Pedro dudó. Después de lo ocurrido con el periodista y los comentarios maliciosos, temía que salir juntos llamara más la atención. Pero la mirada firme del hombre disipó sus objeciones. «Está bien, pero saldremos temprano y evitaremos detenernos demasiado». El camino de terracería estaba salpicado de charcos recientes. A cada paso, el barro se pegaba a las botas. El aire olía a hierba mojada, y de vez en cuando se escuchaba el canto lejano de un gallo. Caminaron en silencio hasta llegar a la carretera, donde un camión destartalado los llevó por algunos kilómetros. En Chalco, el bullicio era distinto al de San Gregorio. Calles llenas de vendedores ambulantes, bocinas que anunciaban ofertas, olor a elote asado y a gasolina. Pedro se sintió un poco abrumado, pero el forastero parecía moverse como si conociera cada esquina. Compraron las medicinas y se disponían a regresar cuando escucharon llantos cerca de una plaza. Varias familias, con rostros cansados, se habían instalado bajo lonas improvisadas. Sus ropas estaban manchadas de lodo, y los niños jugaban descalzos en charcos turbios. Pedro se acercó a una mujer para preguntar qué había pasado. «Las lluvias destruyeron nuestras casas», dijo ella. «El río se desbordó, y lo perdimos todo». Pedro sintió un peso en el pecho. No llevaba nada para ayudarlos, salvo las medicinas. Sin embargo, el forastero se arrodilló junto a los niños, hablándoles con una voz suave que parecía calmar incluso a los adultos que observaban. Luego sacó de su morral unos panes envueltos en tela y frutas que Pedro juraría no haber visto antes. No eran suficientes para todos, pero de algún modo alcanzaron, y nadie se quedó sin comer. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Pedro mientras caminaban de nuevo hacia la terminal. «De donde siempre ha estado», respondió él, sin dar más explicaciones. En el viaje de regreso, Pedro no podía dejar de pensar en lo ocurrido. No era solo que hubiera compartido lo poco que tenía, era la forma en que las personas, después de escucharlo, se quedaban en silencio, como si hubieran recibido algo más que comida. De vuelta en San Gregorio, el cielo ya estaba pintado de tonos anaranjados. Rosario recibió las medicinas con alivio,
pero su expresión cambió al escuchar sobre la parada en Chalco. Pedro, sabes que cada cosa que haga ese hombre se va a comentar. Ten cuidado. No podía ignorarlos, tía. No después de ver cómo estaban, respondió él, todavía con la imagen de los niños en la cabeza. Esa noche, mientras el viento frío silbaba entre las tejas, Pedro miró al forastero sentado en silencio, con las manos entrelazadas y la vista baja. Había algo en su presencia que le generaba paz y al mismo tiempo un inquietante sentimiento de que lo que estaban viviendo era solo el inicio de algo mucho mayor. La noche era silenciosa, salvo por el leve crujir de la madera al dilatarse con el frío. Pedro estaba sentado junto al fogón, mirando cómo las brasas se consumían lentamente. El forastero, recostado en un banco, parecía absorto en sus pensamientos. Después de un largo rato rompió el silencio. «Pedro, ¿qué recuerdas de tus padres?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No solía hablar de eso, ni siquiera con Rosario. Bajó la mirada jugando con un pedazo de leña en sus manos. «Murieron cuando yo tenía 12 años. Un accidente en la carretera a Puebla. Volvíamos de visitar a unos parientes y...» Su voz se quebró. «Un tráiler perdió el control en la curva. Solo sobreviví yo». El forastero lo observaba sin interrumpirlo, como si cada palabra mereciera todo el tiempo del mundo. Pedro continuó, con la garganta apretada. «Me sacaron del auto antes de que explotara. Recuerdo el olor a gasolina, los gritos, y luego, nada. Rosario me recibió en su casa, me dio techo y comida, pero desde entonces me cuesta encontrar sentido a las cosas». El silencio volvió a instalarse, roto únicamente por el chisporroteo del fuego. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por el patio. «El dolor no desaparece, Pedro», dijo el hombre finalmente, «pero puede transformarse en algo que te impulse a vivir con propósito». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó Pedro casi con desesperación, aceptando que lo que perdiste no se fue para siempre. «Lo que amaste sigue en ti, y tu vida puede honrar lo que ellos fueron». Pedro sintió un nudo en el estómago. Desde la muerte de sus padres, había evitado pensar en ellos más de lo necesario, temiendo que el recuerdo lo derrumbara. Sin embargo, las palabras del forastero no sonaban como un consuelo vacío. Tenían un peso que lo obligaba a mirarse por dentro. Recordó los domingos en que su padre lo llevaba a pescar, enseñándole a leer el movimiento del agua. Recordó las canciones que su madre cantaba mientras preparaba mole, y cómo se reía cuando él intentaba ayudar. La memoria le golpeó con fuerza, pero no como una herida abierta, sino como una presencia cálida. «No sé si pueda», murmuró. «No se trata de poder, sino de querer», respondió el hombre, con una mirada que parecía atravesar cualquier máscara. Esa noche, Pedro salió un momento al patio. El cielo estaba despejado y la luna bañaba de luz plateada las paredes encaladas. Respiró hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que pensar en sus padres no era solo recordar la tragedia, sino también el amor que había recibido. Cuando volvió a entrar, encontró al forastero de pie mirando las llamas. «Gracias por contarme», dijo él. «Ahora entiendes un poco más por qué estás aquí». «¿Aquí en San Gregorio o aquí contigo?», preguntó Pedro. «Ambas», respondió, y volvió a sentarse como si la conversación hubiera concluido. Pedro no pudo dormir de inmediato. Se quedó despierto, repasando cada palabra. Algo en el fondo de su ser comenzaba a moverse, como si aquellas viejas heridas empezaran, por fin, a transformarse en otra cosa. Los primeros indicios comenzaron de forma sutil, casi como coincidencias que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Una mañana, Pedro salió temprano al campo y se encontró con don Tomás, un campesino que solía lamentarse por sus milpas secas. Esa vez, en cambio, sonreía mientras mostraba mazorcas gruesas y doradas. «Esto no es normal, Pedro», dijo. «Hace una semana estaban marchitas y ahora, míralas, ni siquiera ha llovido tanto». Pedro no respondió, pero su mente volvió de inmediato al forastero, que había pasado por ese mismo terreno días atrás, conversando con don Tomás sobre la paciencia de la tierra.
Poco después, en la casa de doña Lucha, la cabra enferma que todos daban por perdida volvió a levantarse y comer como si nada hubiera pasado. La anciana juraba que el hombre le había acariciado la cabeza y susurrado unas palabras antes de irse. Los rumores crecían otra vez, aunque no con el mismo tono que antes. Algunos lo llamaban milagro, otros superstición. Sin embargo, la intriga era tan fuerte que un grupo de forasteros llegó al pueblo, encabezado por un pastor evangélico y una monja católica. Decían que querían ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. En la plaza, Pedro observaba cómo los visitantes hablaban con los vecinos. El pastor insistía en que no se debía venerar a un hombre, por muy bueno que pareciera. La monja, en cambio, pedía prudencia y oración. Las opiniones chocaban, pero todos coincidían en una cosa. Algo fuera de lo común estaba sucediendo en San Gregorio. Aquella tarde, Pedro encontró al forastero sentado en una piedra junto al río, lanzando pequeñas piedras al agua. «Están viniendo de otros lugares para verte», dijo Pedro. «No vienen a verme a mí, sino a lo que creen que represento», respondió el hombre sin apartar la vista del agua. «¿Y qué representas?», preguntó Pedro, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. «Eso lo decide cada uno en su corazón». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Era un niño del pueblo, agitado, diciendo que en el huerto de don Ernesto, los árboles que no daban fruto desde hacía años estaban ahora cargados de naranjas dulces. Pedro frunció el ceño. No podía seguir atribuyéndolo todo a la casualidad. Esa noche, en casa, Rosario comentó lo que escuchó en el mercado. Unos dicen que es bendición. Otros dicen que es peligroso, que todo esto no es natural. «¿Y tú qué piensas, tía?», preguntó Pedro. «Pienso que cuando algo provoca tanto amor y tanto miedo al mismo tiempo, es porque su fuerza es real». Las palabras de Rosario lo dejaron inquieto. Recordó que, desde que el hombre había llegado, no solo la tierra y los animales parecían cambiar, la gente también. Había más sonrisas, más ayuda entre vecinos, pero también más desconfianza en ciertos rincones. Antes de dormir, Pedro miró por la ventana. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad y el aire olía a tierra fértil. Una parte de él quería creer que todo era obra de la naturaleza y el trabajo humano, pero otra parte, más profunda, empezaba a aceptar que quizá había algo más, algo que no podía explicarse con palabras sencillas, y aunque no lo admitiera en voz alta, temía que cada señal que aparecía en la tierra acercaba a su pueblo a un momento decisivo. El día empezó como cualquier otro, con el aroma a pan recién horneado y el murmullo de la plaza. Pedro estaba en el patio, remendando una red, cuando escuchó gritos a lo lejos. No eran discusiones de mercado ni llamados de vendedores, eran voces cargadas de angustia. Un vecino llegó corriendo. «Es la niña de Marta. Desapareció en la ribera del río». Pedro dejó todo y salió corriendo. Varias personas ya estaban buscando entre los matorrales y caminando por la orilla, llamando su nombre. Marta, con el rostro bañado en lágrimas, apenas podía hablar. Solo me di la vuelta un momento, y ya no estaba. El forastero apareció entre la gente, caminando sin prisa pero con determinación. Sus ojos recorrieron el entorno como si pudiera ver más allá de lo visible. «Está bien», dijo con una seguridad que hizo que todos se callaran. «Vayan hacia el viejo puente». Pedro lo siguió, saltando sobre piedras húmedas. El río corría con fuerza, y el sol, alto y brillante, hacía que el agua centelleara como miles de espejos. Al llegar al puente, el hombre se inclinó y llamó suavemente, como quien habla a un amigo. De entre las sombras la niña salió caminando, con el vestido mojado pero ilesa. Marta corrió a abrazarla, llorando y riendo al mismo tiempo. «¿Dónde estabas?», preguntó entre sollozos. «Jugando con un señor que me cuidó, y luego me dijo que siguiera la voz», respondió la pequeña señalando al forastero. El murmullo entre la gente se volvió un oleaje de comentarios. Algunos se persignaban, otros se miraban con recelo.
Un hombre cruzado de brazos dijo en voz alta: «Esto ya es demasiado. ¿Quién sabe qué truco usó?» Pedro sintió la tensión en el aire. Sabía que este rescate, lejos de calmar las dudas, las intensificaría. Mientras caminaban de regreso al pueblo, escuchaba fragmentos de conversaciones. «Es un milagro». «No, es pura manipulación». «¿Y si tiene razón el anciano Aurelio?» En casa, Rosario les sirvió té caliente para calmar el frío del río. Pedro, aún impresionado, miró al hombre. «¿Cómo supiste dónde estaba?» «No lo supe», respondió él. «Solo escuché». Pedro frunció el ceño. «¿Escuchaste qué?» «El llamado». Esa respuesta, en lugar de aclarar, dejó a Pedro con más preguntas. Sin embargo, no insistió. Algo en su interior le decía que, aunque el hombre quisiera, no podía explicar del todo lo que hacía. Al caer la noche, el pueblo estaba dividido. Algunos organizaban una misa en agradecimiento por el rescate. Otros se reunían en secreto para discutir cómo evitar que el forastero siguiera confundiendo a la gente. Pedro sintió el peso de estar en medio de dos fuerzas opuestas. Por un lado, la gratitud y la fe renovada de muchos vecinos. Por el otro, el temor y la sospecha que crecían día a día. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó la voz de Rosario desde la cocina. «Pedro, lo que pasó hoy pondrá a prueba más que la fe del pueblo. También pondrá a prueba la tuya». Él no respondió. Sabía que tenía razón. La tarde estaba tranquila, con un cielo anaranjado que teñía los tejados de San Gregorio. Pedro había decidido visitar a don Aurelio, esperando encontrar respuestas que calmaran el torbellino de dudas que lo perseguía desde el día del rescate de la niña. Encontró al anciano sentado en su mecedora, mirando hacia el horizonte. El aroma a copal proveniente de un pequeño sahumerio llenaba el aire. «Buenas tardes, don Aurelio», saludó Pedro. «Necesito hablar con usted sobre él». El anciano asintió lentamente, como si hubiera esperado esa visita. «Siéntate, hijo. Te voy a contar algo que no le digo a cualquiera». Pedro se acomodó en un banco de madera. Don Aurelio tomó un sorbo de té y comenzó. «Mi abuelo me contó una historia que viene de más atrás que nuestras casas y nuestras calles. Decía que, cuando el pueblo estuviera dividido y la fe debilitada, un hombre regresaría por las aguas, no para juzgar, sino para recordar a la gente quiénes son y qué han olvidado». Pedro lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra encajaba con lo que había visto en las últimas semanas. «¿Y cree que ese hombre es él?», preguntó con un nudo en la garganta. «No lo creo, Pedro. Lo sé. Lo vi en sus ojos el día que lo trajiste. Esos ojos no mienten». El joven frunció el ceño. «Pero, ¿y si todo son coincidencias? ¿Y si la gente solo quiere creer en algo porque tiene miedo?» «Coincidencias», dijo don Aurelio sonriendo con tristeza. «Así llaman algunos a las señales que no saben leer». El anciano se inclinó hacia él. «Tú lo encontraste. Eso no fue casualidad. La leyenda dice que quien lo saque del agua quedará ligado a su misión, para bien o para mal». Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué significa eso para mí?» «Significa que tendrás que elegir cuando llegue el momento. No se trata de protegerlo solo a él, sino de decidir de qué lado de la verdad estarás». El silencio se prolongó. Afuera, el canto de un gallo se mezclaba con las voces lejanas de los niños jugando. Pedro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «Don Aurelio, todo esto es demasiado. ¿Y si no estoy preparado?» Nadie está preparado para algo así, pero a veces el llamado no espera a que uno lo esté. El anciano volvió a recostarse en su silla, cerrando los ojos como si el peso de la conversación le hubiera agotado. Pedro se levantó, agradeció y salió de la casa con el corazón acelerado. Mientras caminaba de regreso, veía al pueblo con otros ojos. Las casas, las calles empedradas, los rostros conocidos. Todo parecía formar parte de un tablero mayor que él apenas empezaba a comprender. Al llegar a casa, el forastero estaba sentado junto al fogón, tallando un pedazo de madera. Pedro lo observó en silencio,
preguntándose si debía contarle lo que había escuchado. «¿Qué pasa?», preguntó el hombre sin mirarlo. «Nada, solo fui a ver a don Aurelio. Y él te habló de mí», dijo como si lo supiera desde antes. Pedro no respondió. El forastero levantó la vista y le sostuvo la mirada. «No tengas miedo, Pedro. Lo que está por venir no se detiene con miedo». Esa noche Pedro entendió que las palabras de don Aurelio no eran una simple historia, eran una advertencia. Y pronto tendría que enfrentar lo que fuera que esa leyenda significara para su vida. La tensión en San Gregorio había dejado de ser un susurro para convertirse en un eco constante que atravesaba cada calle y cada conversación. Pedro lo sentía en las miradas rápidas que la gente lanzaba cuando él pasaba, en los silencios incómodos en el mercado, en la manera en que algunos vecinos evitaban saludar. Una mañana, mientras compraba maíz, dos hombres uniformados se acercaron. No eran del pueblo. Sus botas limpias y la forma en que escaneaban el lugar dejaban claro que estaban allí con un propósito. «¿Eres Pedro Morales?», preguntó uno con voz seca. «Sí», respondió intentando mantener la calma. «Necesitamos hablar contigo sobre el hombre que vive en tu casa». Pedro sintió cómo se le endurecía el estómago. Lo llevaron a un lado y le explicaron que había denuncias formales en contra del forastero, fraude, manipulación y alteración del orden público. Según ellos, era cuestión de tiempo antes de que se lo llevaran detenido. «Coopera con nosotros y no tendrás problemas», añadió el otro con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Pedro regresó a casa con el corazón acelerado. Encontró al hombre sentado en el patio, tallando la misma pieza de madera que llevaba días trabajando. «Vinieron a buscarte. Dicen que van a arrestarte», dijo Pedro sin rodeos. «Ya lo sé», respondió él, como si hablara del clima. «Y no debes preocuparte por eso». «¿Cómo que no? Quieren llevarte». «Pedro, no pelees con violencia. No es así como se gana una batalla». La respuesta solo aumentó su frustración. «¿Entonces qué? ¿Te vas a dejar atrapar?» «Haré lo que deba hacer cuando llegue el momento». Ese mismo día, un grupo de vecinos se presentó en la plaza, encabezados por quienes desconfiaban del forastero desde el principio. Entre ellos estaba el periodista Javier, con su libreta lista. «Este hombre está dividiendo al pueblo», declaró uno de los líderes, «y Pedro lo protege». Las miradas se clavaron en él, algunas con decepción, otras con rabia. Rosario, que había salido a comprar pan, se puso de pie frente a su sobrino. «No se atrevan a culpar a Pedro de nada. Él hizo lo que cualquiera haría, salvar una vida». El murmullo creció, mezclando aplausos con insultos. La tensión estaba a punto de desbordarse cuando los hombres uniformados reaparecieron, buscando al forastero. Pedro lo encontró en el patio trasero, observando cómo el viento movía las hojas del limonero. «Tienes que esconderte», le dijo Pedro, casi suplicando. «No vine para esconderme». Las voces de la calle se acercaban. Pedro sintió que el tiempo se agotaba. Su mente buscaba una salida, pero el hombre parecía inmóvil, como si nada pudiera alterar su calma. Cuando los uniformados entraron, él se levantó, miró a Pedro y le puso una mano en el hombro. «Confía, pase lo que pase». No hubo forcejeo, ni gritos, solo un intercambio silencioso de miradas antes de que lo escoltaran fuera. Pedro, impotente, observó cómo el pueblo se dividía aún más. Unos lo seguían con respeto, otros con hostilidad. Esa noche, San Gregorio parecía otro lugar. Las luces de las casas se apagaron temprano, y el silencio tenía un peso extraño. Pedro no sabía si al día siguiente el hombre seguiría allí o si se lo llevarían lejos para siempre. Lo único que sabía era que, por primera vez, sentía que todo lo que había vivido hasta ahora lo estaba empujando hacia una decisión que no podría evitar por mucho tiempo. Pedro no durmió aquella noche. Las imágenes del forastero escoltado por los hombres uniformados se repetían en su mente como una herida abierta. Pero al amanecer escuchó un golpe suave en la ventana. Abrió y lo vio allí de pie, con la misma calma de siempre. «Nos vamos», dijo, «a Puebla».
Pedro no preguntó cómo había salido. Tomó una mochila con lo esencial y siguieron por un sendero poco transitado, bordeado de magueyes y nopales. El aire fresco de la mañana llevaba el aroma a tierra húmeda, y los primeros rayos del sol pintaban de oro las colinas. En el camino, pasaron por pequeños caseríos donde la pobreza era evidente. Casas de adobe con techos de lámina, niños descalzos jugando en el polvo, mujeres moliendo maíz en metates gastados. En cada lugar, el forastero se detenía. No prometía nada, pero escuchaba, tocaba hombros con suavidad, repartía un pan o una palabra de aliento. Pedro notaba que, tras su partida, los rostros de esas personas quedaban iluminados por una chispa de esperanza. En un tramo del sendero se toparon con un hombre mayor cargando un costal de maíz demasiado pesado para su espalda encorvada. Pedro se adelantó para ayudar, pero el forastero ya estaba sosteniendo el otro extremo del costal. «Gracias, hijo», dijo el anciano. «Mis nietos tendrán que comer hoy». Más adelante, en la entrada de un pueblo, una mujer les pidió agua. Pedro buscó en su cantimplora, pero estaba casi vacía. El forastero le ofreció la suya, y aunque Pedro estaba seguro de que apenas quedaba un sorbo, la mujer bebió hasta saciarse. Al devolverla, el recipiente parecía igual de lleno. Pedro no dijo nada, pero su mente no dejaba de preguntarse cómo era posible. Al caer la tarde, llegaron a las afueras de Puebla. El bullicio era mayor que en Chalco, vendedores gritando ofertas, aroma a semitas y chiles en escabeche, transeúntes apresurados. Allí el forastero se detuvo frente a una mujer que vendía flores marchitas. «¿Por qué no las vendes frescas?», preguntó. «Porque el agua del canal está contaminada y mis plantas mueren rápido», respondió ella. El hombre tomó una de las flores marchitas, la sostuvo entre sus manos y ante los ojos atónitos de Pedro, los pétalos recuperaron su color vivo. La mujer, con lágrimas, le regaló un ramo entero. Esa noche, durmieron en un pequeño cuarto que Pedro consiguió a cambio de ayudar en la cocina de una fonda. Mientras lavaba platos, escuchaba a los clientes comentar sobre un extraño que recorría los pueblos ayudando a la gente. Algunos hablaban con admiración, otros con desconfianza. Al recostarse, Pedro miró al forastero, que observaba la calle desde la ventana abierta. «No puedes seguir así, te buscan. No se trata de mí, Pedro. Se trata de lo que cada uno decide hacer con lo que ve». Pedro se quedó en silencio. Sabía que esas palabras eran más profundas de lo que parecían, pero aún no lograba entender su alcance. Lo único claro era que, mientras siguiera caminando a su lado, su vida no volvería a ser la misma. La mañana en Puebla amaneció clara, con el sonido distante de campanas y el aroma a pan dulce flotando desde las panaderías cercanas. Pedro se levantó temprano, pero encontró al forastero ya despierto, sentado junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida. «Pronto me iré», dijo de repente, sin apartar la vista de la calle. Pedro sintió un sobresalto. «¿Irte? ¿A dónde?» «A dónde deba estar. Mi camino no se detiene en un solo lugar». Pedro se quedó en silencio, sintiendo un peso en el pecho. Desde que lo había rescatado del río, su vida se había llenado de preguntas, pero también de un sentido que no conocía antes. La idea de verlo desaparecer le provocaba un vacío difícil de explicar. Salieron a caminar por las calles empedradas. En una esquina un joven músico tocaba una guitarra gastada. Su voz era hermosa, pero la funda abierta a sus pies estaba vacía. El forastero dejó una moneda y le dijo: «No dejes de tocar aunque nadie te escuche. A veces la música llega donde las palabras no». Más adelante, pasaron junto a un puesto de frutas. La vendedora, con expresión cansada, se quejaba de que sus hijos estaban enfermos. El forastero le dio unas pocas palabras y una sonrisa. Pedro notó que después de eso, la mujer parecía más ligera, como si hubiera dejado un peso invisible atrás. Al mediodía, se sentaron en una pequeña plaza. Pedro no pudo contener más sus dudas. «No entiendo por qué te vas. Después de todo lo que has hecho, después de lo que el pueblo ha vivido,
¿Por qué no quedarte y seguir ayudando? El hombre lo miró con serenidad. Porque no vine para quedarme, sino para mostrarte que tú también puedes hacerlo. Pedro bajó la mirada. No soy como tú. Nadie es como otro, Pedro. Pero todos pueden elegir. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Pedro recordó la historia de don Aurelio, las cosechas que volvieron a florecer, la niña rescatada, las familias en Chalco. Sintió que todo apuntaba a este momento. Decidir quién quería ser. Por la tarde regresaron a la fonda. Mientras ayudaban en la cocina, Pedro seguía pensando. Podía volver a San Gregorio, seguir pescando y vivir tranquilo, o podía quedarse con la pregunta eterna de qué habría pasado si hubiera seguido caminando a su lado. Antes de dormir, el forastero se acercó. Cuando llegue el amanecer yo partiré. Si decides venir, camina hacia el oriente. Si decides quedarte, cuida bien lo que aprendiste. Pedro asintió, pero esa noche no pudo cerrar los ojos. Escuchaba el ruido de los carros en la calle, el canto lejano de un borracho y el eco de las palabras del hombre resonando en su mente. No sabía qué haría al amanecer, pero entendía que cualquier elección cambiaría su vida para siempre. El amanecer encontró a Pedro aún despierto. Había pasado la noche entera escuchando los sonidos de la ciudad, pero con la mente en su pueblo. No sabía en qué momento tomó la decisión, solo que, cuando el sol empezó a iluminar los tejados, estaba caminando hacia el oriente. El forastero lo esperaba en una esquina, como si hubiera sabido que Pedro llegaría. No dijeron nada, simplemente comenzaron el viaje de regreso a San Gregorio. El camino, aunque largo, parecía más liviano que la primera vez. Había silencio entre ellos, pero no era incómodo. Cada paso hablaba por sí mismo. Cuando llegaron a las orillas del pueblo, Pedro notó que algo era distinto. La plaza estaba más vacía y el aire más pesado. Algunos vecinos los miraban desde lejos, otros se escondían al verlos pasar. Rosario fue la primera en salir a su encuentro, abrazando a Pedro con fuerza. «Pensé que no volverías», dijo con lágrimas contenidas. «Aquí estoy, tía». El forastero, en cambio, no se detuvo. Siguió caminando hasta la ribera del río, el mismo lugar donde Pedro lo había encontrado aquel día entre la neblina y el agua fría. Pedro lo siguió, sintiendo que algo definitivo estaba a punto de suceder. El agua corría con calma, reflejando el cielo despejado. El hombre se detuvo en la misma piedra donde Pedro lo había recostado para ayudarlo a respirar. «Todo comienza y termina aquí», dijo mirando el cauce. «No tienes que irte», respondió Pedro, con una voz que le salió más suplicante de lo que hubiera querido. «Sí, Pedro, mi tiempo aquí terminó». El joven tragó saliva. «¿Volverás?» «No de la manera que esperas, pero cada vez que elijas ayudar estaré contigo». Pedro sintió un calor extraño en el pecho, mezcla de tristeza y gratitud. El hombre dio unos pasos hacia el agua y se volvió por última vez. «Gracias por salvarme aquel día, y por salvarte a ti mismo al aceptarme». Luego entró en el río. Pedro esperó verlo luchar contra la corriente, pero no. El agua parecía abrirse a su paso, envolviéndolo con suavidad. En cuestión de segundos la figura se desvaneció, como si el cauce lo hubiera absorbido sin dejar rastro. Pedro permaneció allí, con el rumor del agua llenando el silencio. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que Rosario lo encontrara. «¿Se fue?», preguntó ella. «Sí, pero no del todo». Miró el horizonte, recordando cada momento desde aquel rescate. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y aunque el hombre ya no estaba físicamente, su presencia permanecía en la memoria del pueblo y en la suya. Los días que siguieron a la partida del forastero fueron extraños para Pedro. El pueblo volvió a su ritmo habitual, el mercado lleno de voces y colores, los niños corriendo por las calles, el aroma a tamales en las mañanas. Sin embargo, para él, nada era igual. Cada rincón de San Gregorio le recordaba algún momento compartido, alguna frase que había calado hondo. Rosario lo observaba en silencio. Una tarde, mientras preparaba tortillas, le dijo: «No puedes quedarte mirando el pasado, Pedro.
Tienes que hacer algo con lo que aprendiste. No sé por dónde empezar, respondió él. Empieza por tu gente. Tomó esas palabras como un llamado. Al día siguiente, visitó a don Tomás para ayudarlo con la cosecha. Luego pasó por la casa de doña Lucha. Arregló la cerca que mantenía a sus gallinas seguras. Se ofreció para enseñar a los niños a pescar en el río, y poco a poco, la gente empezó a buscarlo no solo para favores, sino para pedir consejo. Pero no todo era fácil. Algunos aún lo miraban con recelo, como si temieran que hubiera heredado las controversias del hombre que había protegido. En el mercado, escuchó a un vecino murmurar: «Ahora se cree Salvador». Pedro respiró hondo y siguió caminando. No podía gastar energía en convencer a todos. Con el tiempo, formó un pequeño grupo de voluntarios que se reunían cada semana para limpiar senderos, reparar techos dañados y recolectar alimentos para las familias más necesitadas. Rosario, orgullosa, preparaba grandes ollas de atole para los días de trabajo comunitario. Una tarde, mientras arreglaban un tramo del camino hacia la iglesia, un niño se acercó con un ramo de flores silvestres. «Son para ti, porque ayudaste a mi mamá», dijo, sonriendo. Pedro sintió un nudo en la garganta. Recordó la última mirada del forastero antes de entrar al río. Tal vez eso era lo que él había querido decir, que ayudar no siempre es un gran acto, sino un conjunto de gestos pequeños que cambian vidas. Las estaciones fueron pasando, y el nombre del forastero dejó de mencionarse tanto. Sin embargo, Pedro notaba que algo de su esencia se había quedado en el pueblo, más manos dispuestas a colaborar, más vecinos saludándose con sinceridad, más confianza entre quienes antes apenas se hablaban. Una noche, mientras contemplaba el río bajo la luz de la luna, Pedro pensó que no necesitaba verlo regresar para sentirlo presente. Lo llevaba consigo en cada decisión, en cada palabra que ofrecía para levantar a otro. San Gregorio seguía teniendo sus problemas, sequías, discusiones, carencias, pero ahora él entendía que no debía esperar un milagro para enfrentarlos. Podía ser parte de la solución, tal como el forastero le había mostrado. Y así, sin proponérselo, Pedro se había convertido en alguien que otros buscaban no por obligación, sino porque sabían que, de alguna forma, saldrían de su encuentro un poco más fuertes que antes. El río seguía siendo el mismo, con su murmullo constante y sus reflejos cambiantes según la hora del día. Pero para Pedro ya no era solo un curso de agua, era el lugar donde todo había comenzado. Cada vez que pasaba por la ribera, recordaba aquella mañana de neblina en la que rescató a un desconocido sin saber que cambiaría su vida. Una tarde de domingo, mientras caminaba por el mercado, saludaba a cada persona que encontraba. Doña Lucha le ofreció una rebanada de pan dulce, don Tomás le regaló unas mazorcas recién cortadas y un grupo de niños lo rodeó para contarle sus aventuras de pesca. Había en sus miradas un brillo que antes no estaba, una confianza que lo llenaba de orgullo. Rosario, observándolo desde su puesto de venta de flores, le dijo cuando se acercó: «Estás haciendo lo que él habría querido». «No lo hago por él, tía. Lo hago porque ahora entiendo que todos tenemos algo que dar». En el pueblo, las divisiones del pasado parecían haberse suavizado. Los que antes se miraban con desconfianza, ahora compartían trabajo y comida. No todos creían en las historias sobre el forastero, pero todos coincidían en que desde su llegada y partida algo había cambiado. Aquella noche, Pedro fue solo hasta el río. La luna se reflejaba en el agua, y el aire fresco traía el aroma de la hierba húmeda. Cerró los ojos y, por un momento, casi pudo sentir la presencia del hombre a su lado. «Si estás escuchando, gracias», susurró. No hubo respuesta, solo el sonido del agua y el canto lejano de un grillo. Pero en su interior, Pedro sintió una paz profunda, como si esa gratitud hubiera llegado a donde debía. Mientras regresaba a casa, pensó en las palabras que él le había dicho antes de partir. «Cada vez que elijas ayudar, estaré contigo». Sonrió, sabiendo que era verdad. No necesitaba pruebas físicas para creerlo,
Lo veía en las sonrisas de su gente, en los frutos del trabajo compartido, en el calor que llenaba las calles de San Gregorio. Con el tiempo Pedro siguió enseñando a pescar, reparando cercas, organizando faenas comunitarias. No buscaba reconocimiento ni aplausos, solo mantener viva la chispa que había visto encenderse en su pueblo, y aunque sabía que aún habría dificultades, también sabía que ya no las enfrentarían solos, porque la verdadera lección que el forastero le dejó no fue un milagro visible, sino la certeza de que cada persona tiene el poder de cambiar algo a su alrededor. Suscríbete para no perderte más historias como esta, llenas de esperanza y transformación. Y si quieres seguir este viaje, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Allí te espera otra historia que, como esta, podría cambiar la manera en que ves el mundo.